cómo armar un artículo de investigación científica no es una cosa que se hace en 1 hora y media, no es una cosa que se hace en 2 horas. Es muy difícil. No es como hacer un pastel, tú lo sabes. Yo hago un pastel, quiero hacer un pastel y compro los ingredientes del pastel que ya están hechos. Necesito huevos, necesito harina. La harina no la tengo que hacer yo, ¿no? Ya está hecha, la compro hecha y todos los insumos están hechos. Sin embargo, cuando vamos a armar un artículo, también tiene partes que tenemos que ensamblarlas con una lógica entre todas las partes, pero cada una de esas partes no están hechas porque nosotros tenemos que hacer esas partes. Entonces, he tratado de hacer lo mejor posible para que entiendan cómo hacer o cómo armar un artículo de investigación científica en emprendimiento. En realidad, emprendimiento es un ejemplo, porque puede ser en ingeniería, puede ser en gastronomía, en turismo, en emprendimiento social, en psicología, en cualquier área del conocimiento. Ok, como mi ejemplo es en emprendimiento, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, cuando queremos hacer un pastel, ¿qué es lo que haces tú cuando quieres hacer una receta que no la sabes? ¿Qué tipo de pastel Es un plato de comida. ¿Qué es lo que haces? Averiguas, por ejemplo, averiguas si es la temporada de los insumos, averiguas si están a tu alcance, si tienes las herramientas para poder elaborarlo, cocina, utensilios, y si tu capacidad, o sea, ves en este caso, por ejemplo, la capacidad de poder elaborarlo. Más que todo eso. Vale, pues es igual. Si hacemos un paralelismo, cuando queremos armar un artículo, lo primero que tenemos que hacer es revisar las revistas. ¿Qué hice? ¿Qué? Disculpa. Ya está. Es el de arriba, ¿no? Este de aquí. El puntero es este de acá. Este de aquí, perfecto. Pues en este caso de emprendimiento, nosotros revisamos todas estas revistas que son del área. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en esas revistas la estructura, cómo están estructurados los artículos. Nosotros, en el material que se les ha repartido, si pueden ver, coger cualquiera de los artículos. Escojan cualquiera y solamente denle una ojeada por encima para mirar las partes principales. Bueno, entonces tiene una estructura, tiene una secuencia. Se empieza, tiene un inicio y también tiene un final. ¿Vale? En el caso de emprendimiento, por ejemplo, así como el compañero, el colega ha dicho, para hacer un pastel, él busca los insumos, busca la receta y busca los pasos, tienen que ser secuenciales, pues igual. Nosotros cuando queremos armar un artículo de emprendimiento, nos vamos a ir, por ejemplo, aquí, en este buscador, buscamos poniendo las palabras clave, no sé si se ve aquí. Yo en este caso he buscado instituciones y entrepreneurship, por ejemplo, o instituciones y emprendimiento, y entonces este buscador les va a dar todos los artículos que han sido publicados con estas palabras clave, ¿no? Aquí nosotros podemos descargar los artículos porque los vamos a encontrar en formato PDF y podemos ver cómo anteriores compañeros, anteriores científicos han elaborado artículos en emprendimiento. Las partes básicas de un artículo, disculpe. Sí, las partes básicas de un artículo
Nosotros lo vamos a ver con un ejemplo práctico que tienen ustedes ahí en el material, y lo que vamos a hacer ahora es identificar las partes básicas de un artículo, qué contiene el resumen. Como pueden ver, en la primera hoja nosotros tenemos el resumen del artículo. Luego, si ustedes ven el punto 1, vamos a tener la introducción. ¿Qué contiene una introducción? ¿Qué es lo que tenemos que escribir en una introducción? ¿Alguien de los que está aquí presente ya ha escrito un resumen? ¿Un abstract? ¿Sí? Perfecto. ¿Una introducción? También. Vale. Entonces, ¿qué características encuentras en el marco teórico? ¿Cómo se escoge el marco teórico? ¿Y para qué sirve el marco teórico? Luego tenemos la metodología, ¿no?, que usan los autores. ¿Cómo se presentan los resultados? ¿Y qué se dice en la discusión y en la conclusión de los artículos? ¿Qué ponemos? Y luego, pues, cómo administrar las referencias. Me gustaría saber cómo manejan las referencias. APA es el estilo, y tenemos varios estilos. Tenemos Chicago, Vancouver, ¿no? Pero ¿cómo manejan, cómo administran las referencias? ¿Cómo las presentamos? No, ¿cómo administran? ¿Usan algún administrador de referencias? Ya sí, No. se usa Mendeley. Mendeley es uno, ¿sí? ¿Alguien utiliza otro? Pues ahora vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo administrar las referencias, ¿vale? Cuando estemos en la parte de referencias vamos a ver esto. Entonces, aquí tenemos lo que ya les he dicho, las partes del artículo, y vamos a empezar por el resumen. Yo les voy a hacer brevemente un ejemplo que va a ser de un artículo que yo tengo aquí, que está en inglés. Para el caso del taller ustedes van a utilizar el artículo que está en castellano y ya les voy a indicar lo que van a hacer, ¿no? Entonces, en el resumen tenemos partes importantes que deben ser incluidas, porque si no son incluidas, muchas veces cuando enviamos el artículo a una revista es rechazado, porque simplemente el resumen es un resumen bien compacto de todo el artículo. Entonces, nosotros tenemos aquí, en un primer párrafo, este que está en rojo, tenemos una introducción súper condensada de qué habla el tema, tal vez la relevancia del tema, y ya está. En 2 líneas he dicho lo que contiene todo mi artículo. Luego, en el siguiente párrafo ponemos cuál es el objetivo de este artículo, por qué lo estamos haciendo, ¿no? Ponemos también las preguntas de investigación. ¿A qué pregunta responde este artículo? ¿Cuál es el objetivo? Y además podemos poner que otros autores han dicho que esta es la necesidad de hacer esta investigación, que existe una necesidad de hacer esta investigación, ¿no? Luego, en el siguiente párrafo está destinado para decir cómo, qué se ha utilizado, es decir, la metodología. En este caso, no se pone directamente la metodología, pero se dice qué se ha hecho, cómo se ha hecho, qué se ha revisado, etcétera, ¿no? Aquí. Luego tenemos aquí en el siguiente párrafo, tenemos los resultados. ¿Qué se ha encontrado? No vamos a poner todo lo que hemos encontrado porque es muy amplio a veces, ¿no? Pero de todo lo que se ha encontrado, lo más relevante tiene que ir aquí. ¿Por qué? Porque el resumen es la primera parte que los investigadores leen de un artículo. Si yo estoy buscando referencias, estoy buscando artículos, yo no me voy a leer todo el artículo, me voy a leer el resumen y voy a decidir si este artículo me interesa o no me interesa. Entonces, toda esa información tiene que estar contenida en el resumen del artículo. Y por último, tenemos aquí
lo que son las futuras líneas de investigación, las implicaciones, porque yo he realizado esta investigación, pero esta investigación tiene implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones a nivel académico, tiene implicaciones a nivel práctico, tiene implicaciones a nivel político, ¿no? Entonces, todas las implicaciones ponemos aquí, o al menos avisamos a los compañeros, a los demás investigadores, que estamos poniendo aquí futuras líneas de investigación y algunas implicaciones, ¿vale? Eso sería más o menos los componentes que deben ir en lo que es un resumen de un artículo. Ahora, siguiendo, ¿qué va en la introducción? ¿Qué va en la introducción? Porque cuando te lees un artículo de una persona que está empezando a hacer investigación, en la introducción le pone de todo, y de todo y de forma desordenada. No hay una lógica. Entonces, al menos quiero que este taller contribuya un poquito para que ustedes sepan cómo tiene que ir estructurada una introducción. ¿Qué es lo que tiene que contener una introducción? Entonces aquí, sí, a ver. Abarcar de lo más general y de lo más específico, de lo que, por ejemplo, la investigación que has desarrollado es acerca de algún punto, que sí, en la mayoría de los casos, al menos en el mío, lo ves aplicado de repente en una forma de otra magnitud y quieres replicarlo en tu región o algo de esa forma, ¿no? Entonces empiezas como que a manera global cómo se está desarrollando esas investigaciones, ¿no? Luego a manera nacional y luego regional. Sí, muy bien. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien ha trabajado ya? La introducción para mí es como la primera impresión que tiene el lector acerca de algo, ¿no? De un tema de investigación. Es lo que te va a motivar a continuar la lectura, ¿no? Sí. Y de repente, pues, investigar más acerca de eso. Sí. Lo primero que hace un investigador cuando busca artículos que le interesan es leerse el abstract. Una vez que el abstract le da unas luces y tiene interés, pasa a la introducción. Y en realidad en la introducción está todo el artículo de qué va y vamos a ver las partes ahora, ¿no? Como ha dicho aquí la compañera, pues la introducción comienza con un preámbulo sobre el tema, ¿no? Una pequeña introducción sobre la temática, por qué es relevante, qué es lo que está pasando, tal vez a nivel macro, a nivel meso, a nivel local. Eso depende del tema y de lo que se está investigando. Luego se justificamos el porqué del estudio, por qué se está realizando el estudio, ¿no? Y aquí pues identificamos estudios previos, investigadores que sugieren la necesidad del estudio y su importancia, ¿no? Y luego en otro párrafo o seguidamente tenemos las preguntas de investigación que surgen de esto. De esta necesidad de hacer la investigación surgen las preguntas de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos o la hipótesis, depende de cómo estén diseñando ustedes el estudio, depende de las áreas. Entonces aquí en las preguntas de investigación también podemos mencionar cómo se contribuye al conocimiento al desarrollar estas preguntas de investigación. ¿Por qué? Es importante cuando ustedes van a hacer una investigación, ya han hecho un estudio del arte, ¿no? Un estudio del arte y saben cómo está la investigación. Entonces se supone que con esta investigación ustedes hacen una contribución. Es decir, tu campo, que es ingeniería industrial, pues ha llegado hasta aquí. Digamos que estás trabajando, no sé, ¿qué tópico específico estás trabajando? En este momento yo estoy trabajando en investigación de reciclaje, Sí. En empresas automotriz. En empresas de automotriz. Vale, se supone que ya te has leído, sabes el estado del arte y entonces al hacer la investigación tú vas a avanzar, ¿no? Vas a avanzar un poco al plantearte algunas preguntas de investigación que todavía nadie las ha hecho, porque tiene que ser algo innovador, la investigación. ¿Qué más tenemos en la introducción? Pues tenemos algunas consideraciones específicas, es decir,
mencionar algunas restricciones o criterios que se han asumido para realizar esta investigación. A veces no es posible realizar toda la investigación completa como queremos, pero eso lo tenemos que mencionar. En este estudio se va a considerar solo esto por esto, porque no tenemos acceso a esto, porque no contamos con ciertos recursos. Eso también se menciona en la introducción. Luego, ¿cómo se va a desarrollar las preguntas de investigación? Y esto ya es la metodología, ¿no? Aquí se explica brevemente qué metodología se está utilizando, si es un estudio inductivo, si es un estudio deductivo, cuál es la unidad de análisis, si es el individuo, si es a nivel meso, si es la industria, si es a nivel macro. Todo esto se explica aquí un poco, la metodología, con qué datos se está trabajando, qué técnicas se está aplicando, un poco bastante compacto, ¿no? Porque todo extendido va a ir en realidad en la parte de la metodología. Y luego, ustedes habrán visto que normalmente la introducción se cierra con la organización del artículo, ¿no? Normalmente, aquí yo tengo un artículo, no sé si en el de ustedes está, lo pueden revisar por favor, el último párrafo de la introducción, ¿qué dice? Sí, no, cualquiera. Yo en este artículo que tengo aquí, que es un artículo que hemos entregado ayer, normalmente en el último párrafo de la introducción se suele describir cómo está estructurado el artículo. En este caso, Buenas tardes. En el condicionamiento del entorno de entendimiento femenino. Sí. ¿Cuál es la introducción? Porque acá no se define como acá, por ejemplo, ¿no? Introducción. Esto, a ver, ahora lo voy a comentar. A ver, ya, ahora un momento, uno por uno va a realizar sus preguntas, ¿vale? Aquí, si pueden mirar este artículo que habla sobre condicionantes del entorno y emprendimiento femenino de Claudia Álvarez, ustedes pueden darse cuenta que no hay ningún título que diga introducción, ¿no? Pero esto está sujeto al formato de la revista. Hay revistas que te piden que pongas introducción y hay revistas que te piden que no pongas introducción. Sin embargo, la primera parte tiene que ser la introducción. ¿Ok? ¿Alguna encontraron? Esta parte de aquí, esta parte, la organización del artículo, que suele decir, el siguiente artículo está organizado. En la sección 1 tenemos la introducción, en la sección 2 tenemos el marco teórico y etcétera. Te explica un poco cómo está estructurado para guiar un poco al lector. ¿Ok? Luego tenemos el marco teórico. A ver, ¿para qué sirve el marco teórico? Para dar la base teórica a nuestro trabajo. El sustento teórico. ¿En qué teoría se sustenta el trabajo? ¿En qué teoría se sustenta el trabajo? Principios. En los principios. El soporte de la investigación. Trabajos previos. Trabajos previos. Antecedentes de lo que hubo, de tu investigación, como le mencionaba hace un rato, pero de repente en otros lugares. Digamos, en un ejemplo, en España investigaron cuál era el efecto de los residuos de plástico, ¿no? En la sociedad, y desde esa parte tú comienzas a ir a lo que tú vas a ir, ¿no? A lo que estás investigando. Sí, muy bien. En el marco teórico, como han dicho todos, están muy correctos, sirve para fundamentar nuestro trabajo empírico, ¿no? Sirve para fundamentar nuestras hipótesis, nuestras preguntas de investigación, sirve para fundamentar las proposiciones o los hechos estilizados, dependiendo del diseño del artículo. También utilizamos definiciones y conceptos dentro de lo que es el marco teórico, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de emprendimiento social, yo he encontrado
45 definiciones de emprendimiento social. 45. Entonces, cuando alguien decide trabajar con emprendimiento social, dice, bueno, un autor define de esta manera, el otro define de otra manera, ¿con cuál de ellas me voy a quedar al final? ¿No? Entonces, normalmente en los artículos, en la parte de utilizar las definiciones o conceptos, pues nosotros como investigadores decidimos, ¿no? Decidimos, yo voy a realizar esta investigación y voy a tomar como definición de emprendimiento social la definición de fulanito de tal. Y ya está. Entonces, con esto ya estás diciendo tú a la comunidad investigadora o científica que tu artículo trabaja bajo la filosofía de este autor, que ha definido de esta manera, ¿no? Porque detrás de una definición, ¿qué hay? Filosofía, posición política, ideología de la vida, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, escuelas económicas. Entonces, por eso es importante el marco teórico. Yo he puesto aquí como ejemplo una hipótesis, esta hipótesis. Los inmigrantes que poseen un alto nivel de educación son más o están más predispuestos a percibir las oportunidades emprendedoras que aquellos que no tienen un nivel alto de educación. Entonces, cuando yo formulo mi hipótesis, ya dentro de la hipótesis me traen unas palabras clave para que me dé alguna luz de cuál es el marco teórico que tiene que haber para sustentar esta hipótesis. Por ejemplo, en el caso de esta hipótesis, para mí, mis palabras clave serían inmigrantes, educación y oportunidades emprendedoras. Entonces, el marco teórico para sustentar esta hipótesis estará basado en la literatura sobre inmigrante emprendedor, sobre educación o la teoría del capital humano y en la teoría de la percepción de las oportunidades emprendedoras. Y con estos tres temas teóricos, yo haré la revisión de la literatura y miraré cómo sustentar esta hipótesis, ¿no? ¿Alguien lo ha hecho de otra manera? Sí. Vemos que dentro de la hipótesis, en el ejemplo que está mostrando, se identifican las variables. Sí, sí, claro. La variable independiente, la variable dependiente, o la variable Sí, también. También, porque aquí también se identifican las variables, correcto, correctísimo además, porque yo no lo he mencionado. En este caso, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que los inmigrantes que poseen un nivel alto de educación tienen más probabilidad de percibir oportunidades emprendedoras que los inmigrantes que no tienen un alto nivel de educación. Entonces aquí están mis variables. ¿Cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente? Educación es el independiente y el dependiente de oportunidades de negocio. ¿Qué dicen los demás? No, en este caso de esta hipótesis, la variable dependiente son inmigrantes emprendedores. La creación de empresas por inmigrantes emprendedores es mi variable dependiente y yo voy a ver cómo el nivel de educación impacta a que ellos sean más emprendedores o menos emprendedores en la identificación de las oportunidades. Inmigrantes no es la población de educación, es la población de investigación, donde se va a hacer investigación. Sí, claro, los inmigrantes es la población. ¿La población también es una variable, es decir, juega como variable dependiente e independiente? Depende de cómo tú lo plantees, depende de cómo tú plantees tu metodología y tu estudio. En mi caso, porque este es un estudio que yo lo he hecho, en mi caso yo tengo aquí como variable dependiente la inmigración y dentro de la inmigración yo veo cómo la educación impacta en los inmigrantes para que reconozcan una oportunidad emprendedora o no.
si influencia o no influencia, si es estadísticamente significativa o no es estadísticamente significativa. Sí. En esa hipótesis que está ahí, a través de estadísticamente cómo lo ha expresado su trabajo, como una diferencia de medias o como una diferencia de proporciones. Como dice, tienen más probabilidad de reconocer mejores oportunidades de negocio, porque debo suponer que lo han hecho con una escala, ¿no es cierto?, de emprendimiento. Esto, Sí. ¿cómo se define la variable dependiente? Es una binaria. O sea, has creado, o sea, los inmigrantes, ¿no? En el momento de la encuesta, ¿has creado alguna empresa o has identificado alguna oportunidad, sí o no? Es una binaria. ¿Tú sí o no sí o no? Sí. O sea, es una, como con proporciones se trabaja. Sí, con proporciones. Ay, Perfecto. Entonces, el marco teórico pues, nos ayuda a sustentar hipótesis, a utilizar definiciones y conceptos que están relacionados con nuestra temática. Y luego tenemos la metodología. La metodología, pues aquí sí definimos qué datos estamos utilizando, si son datos primarios o datos secundarios, qué tipo de variables estamos utilizando, de dónde vienen esas variables, cómo las medimos, ¿no? Cuántas observaciones tenemos, los estadísticos descriptivos de nuestro estudio. Y aquí definimos cuál es nuestra variable dependiente, cómo está definida, qué mide, de qué tipo es, y todo esto lo tenemos que justificar dentro de lo que es la metodología. Tenemos también todos los tipos de variables, las variables independientes, las variables de control y por último el modelo que estamos utilizando. En este artículo se ha utilizado un modelo econométrico, el Logit, Probit, y bueno, eso lo tienes que explicar un poco de acuerdo al estudio que estás realizando. Luego tenemos los resultados, ¿no? Una vez que hemos analizado, tenemos los resultados, pues se hace una lectura de lo que se ha encontrado a través de los datos. ¿Qué hemos encontrado a través de los datos? A veces encontramos muchas cosas más y a veces lo que pasa cuando uno lee un primer ensayo es que las personas no se limitan a poner la respuesta a la pregunta de investigación, sino que ponen todo lo que han encontrado, porque a veces tú estás investigando algo y encuentras algo más que no tiene nada de relación con lo que tú estás haciendo y lo sueles poner, pero ¿por qué lo pones? Si eso no incluye en tu pregunta de investigación, hay que limitarse a la pregunta de investigación. Sí. En el modelito que he corrido, la variable cuantitativa que he utilizado, ¿cuál es la edad como determinante? Como variable independiente. Y como me dice que he hecho un modelo logístico binario, Sí. cualitativo. Sí, la variable dependiente es una binaria y las independientes han sido medidas dependiendo de cada caso. Por ejemplo, género es una binaria, educación es una categórica, porque se ha trabajado con categorías, y las de control. La educación tenía un puntaje, seguramente. La educación es una categórica, ordinal. Ah, ya, o sea, 1, 2, 3. Sí, sí, sí. Ah, ya, ok, esa es Sí. la idea, gracias. Bueno, se describen. ¿Alguna pregunta más? Continuando, se describen las tablas, los gráficos que hemos encontrado o los resultados de los modelos económicos y se confirman o se niegan las hipótesis. Todo esto en la parte de resultados. Luego tenemos la discusión y la conclusión. En la discusión y la conclusión es importante que hagamos que liguemos todo, que liguemos el marco teórico, que liguemos las hipótesis y que liguemos los estudios previos. Sin embargo, ¿qué pasa en los ensayos? ¿Qué se suele ver en los ensayos? Se suele ver que los investigadores novatos, digamos, o iniciantes, se limitan a poner solamente el resultado, sin considerar y sin enmarcar el resto del estudio dentro del marco teórico, dentro de la introducción, ¿no? Hay que ligar todo esto, hay que hacer como una línea continua, que todo tiene lógica. Eso es muy importante porque al momento de publicar el artículo lo van a pedir
van a pedir que tenga esa lógica. Entonces, también dentro de la discusión y la conclusión se apuntan las implicaciones del estudio, las implicaciones para la academia, las implicaciones para los policymakers o las políticas, ¿no? E implicaciones para los practitioners, la gente que está en la parte empírica trabajando en esto, y se señala las futuras líneas de investigación. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una investigación, a veces encontramos algo nuevo y decimos, pero si esto también salía de este estudio, pero tú lo vas a incluir en este estudio, porque esto da pie a otro estudio, y eso es considerado como futura línea de investigación, que tú como investigador lo vas a poner ahí para que otros investigadores puedan decir, mira, aquí tengo una línea de investigación que este autor dice que es importante, y otros pueden investigar en esas futuras líneas de investigación. ¿Ok? Disculpe. Sí. En la anterior diapositiva, respecto a la siguiente, cuando se niega una hipótesis, la investigación ¿sigue siendo válida o...? Disculpa, ¿cuál? La siguiente. La siguiente, ¿esta? Ahí. Sí. Por ejemplo, plantea una hipótesis. Sí. Al final del estudio no es lo que yo estaba buscando en esa hipótesis. Entonces, la investigación es válida. Sí, es válida. Sí, es válida, y además es importante. ¿Por qué? Porque te pones en una posición de desafío al investigador que ha encontrado lo contrario que tú, o que tú has encontrado lo contrario que él, ¿no? Pero esto suele suceder porque a lo mejor el estudio que tú estás haciendo está enmarcado en un contexto y en una cultura diferente, y los resultados pueden ser diferentes. Sin embargo, esto suele pasar en las ciencias sociales, ¿vale? No pasa, creo yo, en las ingenierías, en la biología. ¿Por qué? Porque si alguien descubre algo tecnológico, tiene que ser lo mismo aquí que en la China, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? A ver. Al respecto es interesante, por ejemplo, hace unas semanas estuvimos en un simposio acá en Continental y hablábamos con un médico que hacía una interesante investigación acerca de la diferencia que existe entre enfermedades a nivel del mar y enfermedades sobre el nivel del mar. Entonces, supuestamente la teoría médica indicaba resultados o ciertos tratamientos que debían ser pues desarrollados a nivel mundial, ¿no? Pero cuando los practicaban acá no funcionaba. Y es justamente eso, porque también la investigación que se hizo fue netamente a lugares como acá, ¿no? Huancayo, que estamos pues, a metros sobre el nivel del mar. Y es interesante porque esa investigación permitió que muchas otras clínicas y hospitales a nivel nacional e internacional tomaran en cuenta los cambios. Sí, como digo, esto depende de los contextos, ¿no? Y suele pasar cuando se trabaja dentro de la biología, dentro de la química. ¿Por qué? Porque las células a veces mutan, ¿no? Están en constante proceso de mutación, y a veces pues ciertas investigaciones pueden causar un efecto positivo, y en otros contextos, en otro entorno microbiológico, puede causar otro efecto, ¿no? Sin embargo, si descubrimos, por ejemplo, un móvil, o inventamos una nueva tecnología, esta tecnología va a ser válida en todo el mundo, ¿no? No creo que haya una mutación de un celular si se crea aquí o si se crea en Estados Unidos, ¿no? Eso suele pasar más en las ciencias sociales, en las ciencias biológicas. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, pues por último tenemos la última parte de un artículo, que son las referencias. Normalmente cuando se escribe es muy difícil, porque aún hay investigadores que lo suelen hacer manualmente. Es decir, yo estoy utilizando una referencia y cito la referencia en el párrafo y voy y la pongo en la lista de referencias, ¿no? Entonces hago este doble trabajo, cuando no utilizo un
administrador de referencias. ¿Quién utiliza administrador de referencias? ¿Nadie? ¿No? En Continental trabajamos, o sea, se trabaja con Mendeley. Sí, se dice que se trabaja, pero veo que nadie trabaja, ¿no? Sí, importante aporte. Bueno, yo les voy a demostrar lo fácil y lo rápido que es utilizar Mendeley, con un ejemplo bien práctico. Vamos a ver. Sí. Por favor, antes de pasar a esto, yo quería hacerle una consulta. En muchos de los trabajos, en muchas de las investigaciones que hacemos, consideramos una parte que hace un rato usted la comentaba, cuando encuentra algo adicional en lo que estaba buscando de repente, y si es correcto considerarlo como en recomendaciones, porque hay un campo también que a veces solicitan recomendaciones. Entonces, Sí, recomendación. Sí. ¿Cómo debes estructurar eso? Sí, eso no lo vas a incluir dentro de los resultados porque no responde a ninguna pregunta ni a ninguna hipótesis, y lo puedes incluir como una novedad para futuras investigaciones o recomendaciones, ¿no? ¿Sí? Lo que usted comentaba de la discusión y conclusión, los datos adicionales, ¿puedo considerarlos ahí? Sí. Ok, vamos a ver el ejemplo. Bueno, aquí yo les he puesto algunos administradores de referencia. Aquí me dice que la Continental utiliza Mendeley, pero existe EndNote, Zotero y existen otras también privadas, ¿no? Que se compran y bueno. Vamos a ver porque creo que después de esto tenemos el taller práctico que ustedes van a hacer. Vamos a ver cómo. Ajá. Y yo quiero entrar a el escritorio. ¿Dónde está el escritorio? Quiero entrar al escritorio. Cierro esto, voy a entrar aquí y voy a entrar a aplicaciones. Ok, ¿alguien conoce la plataforma de Mendeley? ¿No? Pues aquí tengo Mendeley. Esta es, digamos, mi base de datos, porque al final, ¿qué es Mendeley? Mendeley es una plataforma que te permite guardar todas las referencias que tú encuentras de un artículo que te interesa, de un libro que te interesa, tú las vas guardando ahí, en Mendeley. ¿En Evernote también se puede hacer eso? Sí, y yo no conozco mucho Evernote porque yo he trabajado con Zotero, con EndNote y con Mendeley, pero hay otros, ¿no? Entonces, esta es la plataforma de Mendeley. Aquí tenemos todos los artículos. Además, Mendeley te permite guardar tus artículos en PDF y cuando tú los quieres leer simplemente entras al artículo, lo puedes manejar desde aquí, lo puedes subrayar, puedes escribir y guardar las notas importantes que tú creas del artículo y bueno, y puedes continuar, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante para no hacer? Yo escribo un párrafo de mi artículo, pero este párrafo lo ha dicho alguien. Yo pongo acá que es de Periquito, ¿no? Periquito 2006, pero me voy a mi lista de referencias y lo pongo manualmente. Periquito 2006, donde lo publicó, la editorial, el año y todo, el ISBN y todo, ¿no? Y lo hago manualmente. Y por ahí se me olvidan cosas, ¿no? Solamente lo pongo en el texto o solamente lo pongo en la lista de referencias. Entonces, para evitar eso, yo utilizo Mendeley. ¿Y cómo se utiliza? Pues ahora lo vemos. Normalmente estoy
en Word. Vamos a crear un documento nuevo y vamos a suponer que aquí hay un párrafo, que yo no voy a escribir ahora nada porque es un párrafo, y yo quiero decir que ese párrafo que yo he escrito es de un autor. Entonces yo voy aquí, que además cuando tú te instalas el Mendeley tiene un add-on para instalarlo en el Word. Entonces lo instalas en el Word y en el Word ya tienes cómo manejar. Yo ya lo tengo instalado, así que yo voy a poner aquí, insertar la citación. Y voy a buscar el autor que ha dicho este párrafo, ¿no? Porque yo estoy utilizando el párrafo de ese autor y yo tengo que poner ahí y citar el autor que lo ha dicho. Vamos a poner un autor cualquiera. Vamos a poner este, por ejemplo. Selecciono el autor y le doy OK. ¿Y qué me aparece ahí? Automáticamente el autor que yo he utilizado esto, y yo lo puedo decir de otra manera, como el autor fulano de tal ha dicho esto, yo también trabajo con esta idea, con esta filosofía, y pongo la referencia. Cuando se hace investigación es muy importante utilizar la referencia. ¿Por qué? Porque si tú no pones referencia, tú estás diciendo que es tu idea. Y es mentira, porque no es tu idea. Es idea de un autor previo que ha hecho una investigación, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que esta idea que está aquí, la han dicho varios autores, no solamente uno. Entonces yo voy a poner varios autores aquí y voy a ir a la referencia y le voy a decir, pues, insertar referencia. Y le voy a poner otra referencia de alguien que también ha dicho lo mismo. Vamos a ver este autor. Y le pongo aquí y automáticamente me va a agregar la referencia porque este autor y este autor han hablado de este tema. ¿Ok? Al final, cuando yo ya tengo todo no todo, digamos tengo el primer párrafo de mi artículo, yo me voy y abro una hoja nueva donde va a ir mi referencia. Doctora, disculpe, ¿podría ser un caso concreto, por ejemplo, ahí emprendedor? Lo que usted está poniendo ahí como su variable, si podría ponerlo ahí. ¿Cómo qué? Algo un poco más práctico. ¿Aquí? Similar. Es que, vale. Porque lo que yo puedo deducir ahí, que bueno, no... Vale, vamos a suponer que el párrafo que habla sobre emprendimiento. Emprendimiento social, vamos, por decir algo, porque me lo invento ahora. Emprendimiento social y el desarrollo regional. ¿Ok? Vamos a decir que estos autores hablan sobre emprendimiento social y su impacto en el desarrollo local. Pues vale, yo ya tengo un primer párrafo, he citado a los autores y ahora quiero colocar y empezar mi lista de referencia. ¿Qué voy a hacer? Simplemente le voy a decir insertar bibliografía. Y me va a aparecer automáticamente mi lista de referencia con todos los datos. La revista, quién lo ha publicado, el año que se ha publicado, el título, dónde se ha publicado, el volumen, el issue y el DOIT. Que el DOIT a veces lo suelen pedir algunas revistas y algunas no. Este de ahí es como un número que es asignado a cada publicación, pero yo no me preguntes quién lo asigna ni cómo lo asignan porque no es mi especialidad, ¿vale? En este caso este es un libro publicado por Edward Elgar. Una consulta, las citas que hace el programa, ¿en qué normas de redacción están? ¿Perdona? ¿Qué normas de cita están? O sea, ¿están en el APA? Sí. Pues normalmente las revistas de emprendimiento utilizan el formato APA, normalmente. Hay algunas que cambian a Chicago, hay otras, pero yo creo que eso se maneja, déjame ver,
Yo creo que aquí el estilo de la citación, y entonces aquí te aparecen todos los estilos. Tienes el American Political Science, tienes el Sociological Association, el Chicago, y tienes el de Nature, Vancouver. Entonces tú seleccionas el estilo de referencia que tú quieres. El Mendeley, perdón doctor, Sí. ¿es gratuito? El Mendeley es gratuito. El Zotero es gratuito, pero tiene también una capacidad limitada para guardar artículos. Yo antes utilizaba Zotero y tengo muchísimas referencias y me he migrado a Mendeley. El mismo Word también tiene una opción para poder guardar la bibliografía. El Word, no conozco esa herramienta, no la he utilizado, y si la tiene, pues la pueden aprovechar, porque si ya tienen el Office, tienen el Word y tienen la herramienta. A diferencia de, por ejemplo, Mendeley, en el caso del Word hay que ingresar mecánicamente todos los datos. ¿En el Word? Sí, pero igual te da la facilidad de que al final puedas ubicar un tema de bibliografía o así como. Hay que hacerlo manualmente y no es como el Mendeley, así que yo particularmente y estoy encantada con el Mendeley, y el que quiere utilizar el Mendeley, pues bienvenido al Mendeley. ¿Ok? ¿Alguna duda con utilizar esta referencia? Y es gratuito, se lo descargan, lo instalan y empiezan a utilizar, porque un científico tiene que ser científico. ¿Vale? Y también lo ordena alfabéticamente. Cuando él ya pone la referencia, ya lo ordena alfabéticamente, no tienes que hacer nada. ¿Ok? Tú solo colocas de acuerdo a los párrafos que digamos que son tus referencias. Tú al insertarlo tienes que colocar de acuerdo a qué párrafo, o solamente te ponen todos los que tú has guardado y en orden alfabético. No, tú vas escribiendo y vas poniendo la citación y deja que el programa haga su tarea. Él lo va a hacer, lo va a ordenar normalmente es por apellidos, alfabéticamente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, cuando usted hablaba de que tienen dos o más autores tienen la misma idea, ¿lo ordenamos en base al año de publicación? No, es que tú no lo ordenas. Tú solamente en el programa escoges los autores y el programa lo va a ordenar. En este caso, como pueden ver aquí en el párrafo, lo ha ordenado y parece ser que lo ha ordenado alfabéticamente, ¿no? Eso ya lo hace el programa, no lo hacen ustedes. Doctora, en este caso la cita es al final, y si yo quisiera ponerlo delante, al inicio. Muy buena pregunta, porque esta es al final, ¿no? Al final del párrafo. Cuando yo quiero decir, por ejemplo, que un autor, o sea, decir, por ejemplo, como dijo, vamos a ver, como dijo fulano de tal, vamos a insertar la citación aquí y vamos a poner, no sé, vamos a poner, no, aquí, ok. ¿Ok? Como dijo Anokin, el emprendimiento por mujeres es lo que sea, ¿vale? Entonces, si nos vamos a ver nuestra lista de referencias, seguro que ya lo ha puesto automáticamente y además lo ha ordenado por apellidos. Sí, pero la cita no responde al formato APA. La cita no responde al formato APA, ¿por qué? Porque el programa no te hace todo. Vamos a suponer que tú ya has terminado tu texto, todo el artículo ya está terminado, estás seguro que está terminado, ¿no? Entonces, lo que tú vas a hacer es exportar este artículo, lo vamos a grabar y le vamos a poner de nombre un ejemplo. Y lo vamos a poner en el escritorio. Es que la pantalla está muy grande y aquí no encuentro el botón para seguir, porque tiene que estar por aquí. ¿Cómo lo hago? En la flechita que está ahí, Jonathan,
En la flechita que está, después de ejemplo hay una flechita hacia arriba, ahí dale, ahí se reúne. Vale, lo guardamos y le vamos a decir exportar. Exportar, déjame ver, aquí, exportar sin los campos de Mendeley, porque cuando está con los campos, si tú le das clic aquí, está con los campos de programación que está detrás detrás de la citación. Hay unos campos de programación que esos campos los vamos a quitar, ¿ok? Y entonces los vamos a exportar sin los campos de Mendeley, lo exportamos. Y nos va a pedir que lo grabemos y lo vamos a grabar como copia de ejemplo que le hemos puesto y lo vamos a grabar en el desktop y le decimos grabar. Y entonces, como pueden ver aquí, si hacemos clic sobre el apellido ya no tiene los campos, ya no tiene los campos. Entonces mi trabajo con respecto a su pregunta no está bajo el formato de APA. Aquí yo tengo que poner mis manos y ponerme a trabajar todo el artículo, quitándole el paréntesis de aquí, poniéndole el AN aquí, porque ese es el formato APA, quitándole la coma aquí, poniéndole un paréntesis aquí y dándole el formato APA. Lo vas a terminar de refinar tú, porque el programa no lo puede hacer eso mismo. Le vas a dar el estilo final tú. De paso que lo revisas. Y de paso que revisas también las referencias, porque hay revistas que te piden el DOI y hay revistas que te dicen quita el DOI. Entonces, si te dicen quita, tú tienes que manualmente quitarle esto y dejarlo como te pide la revista. ¿Y el AN ahí también lo tienes que cambiar? El AN. Aquí, en las referencias, no. No, ahí no. Para APA, no. Solo en el texto. Solo en el texto y solo en el caso, bueno, te tienes que leer la guía de APA, pero se utiliza el AN cuando comienzas el párrafo o cuando utilizas el caso que hemos utilizado aquí, de, como dijo Anokin, solamente ahí se utiliza el AN. En el caso de cuando va al final, el ampersand sigue como siempre. ¿Ok? En las referencias. Sí. Ok, ¿alguna pregunta más con respecto a referencias? Para tener esa base de datos, tengo que haber armado todos los autores, todos los títulos. Sí, ahora, por ejemplo, ¿cómo incluyes en el Mendeley un artículo que te gusta? Pues una vez te lo descargas del Google Scholar, te lo descargas de la revista, ¿no? Pues te vas aquí y lo agregas, lo buscas, ¿no? Lo tienes en el ordenador, lo buscas y lo cargas. Es tan sencillo como cualquier otro programa. Doctora, disculpe. Sí. Consulta también. ¿Cómo lograr que nuestros artículos puedan ser publicados en estas revistas indexadas? ¿De qué manera hacer esa gestión para lograr la publicación? En revistas indexadas, pues primero tienes que saber que el 90% o 95% de las revistas indexadas están en la base de datos que hemos visto ayer, que es la Easy Web of Knowledge de Thomson and Reuters, y que el idioma de la investigación es el inglés. Si tú quieres publicar en una revista indexada, el requisito número 1, escribir en inglés. El requisito número 2, hacer investigación de calidad. Y eso implica todo el taller que hemos hecho ayer. Identificar el gap. Porque cuando identificas el gap, tú dices, esto es nuevo, esto es innovador. Y con eso convences a los editores de la revista, porque al final lo que estás haciendo es vender un producto. ¿A quién? A los editores de la revista. Y te lo van a comprar si es innovador, si trae alguna novedad, si contribuye.
Creo que eso es lo principal para publicar en una revista indexada. Indexada con factor de impacto, porque la TINDEX también tiene un montón de revistas, pero no son JCR. En realidad, el artículo científico es digamos, un resumen de una tesis de investigación. ¿Un artículo científico es un resumen de una tesis? ¿O es que es similar o es... ¿Cómo se podría comparar con una tesis y un artículo científico? No. Una tesis es una monografía. Es una monografía y tú puedes poner en la tesis muchas cosas relacionadas con el estudio. El artículo es algo más específico, un resultado. A veces de las tesis sacamos 3 o 4 artículos. Por eso es que una tesis no puede ser un artículo. Tú te enfocas en un solo objetivo y ese objetivo lo transformas en un artículo. ¿Ok? Y de repente, bueno, creo que ahí se está cumpliendo el término, la tesis no puede ser una monografía. ¿Cómo? Lo que usted dice, la tesis es una monografía, creo que... La tesis tiene un formato de monografía. Tiene formato de monografía, tiene formato de libro, de monografía, pero es una investigación con ese formato. ¿Sí? ¿Cómo? Una monografía, haciendo esa comparación, puede ser una investigación tipo descriptiva, pero si es correlacional o explicativa. Sí, pero existen investigaciones descriptivas, explicativas también. Exploratorias. Vale, doctora, ¿el fundamento epistemológico tiene que ver algo en la redacción de un artículo? Por si yo veo ahí su hipótesis, responde mucho a la teoría de Popper, ¿no? Debe ser falsable. Siempre detrás de las hipótesis y detrás de nuestro marco teórico hay una filosofía. Hay filósofos o hay una filosofía que nosotros seguimos. ¿Eso debe ser evidente? Yo creo que no. Nunca pones yo soy de la escuela austríaca, ¿no? O yo nunca he leído un artículo que el autor diga, vale, yo soy de la escuela austríaca de la economía y yo sigo a Hayek o a, no sé, o a Mises Bon, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú escribes ya implícitamente te identificas con ciertas escuelas, con ciertas filosofías, y eso la comunidad científica ya lo reconoce, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta con respecto a referencias? Que creo que es una cosa importantísima. Vamos a hacer un poquito la parte práctica ya para terminar. Terminamos con la parte práctica. Entonces, lo que yo quería aquí que hicieran es lo siguiente. Esta de aquí. No, perdón. Esta de aquí. Me gustaría que cada uno de ustedes escogiera una parte del artículo, de cualquier artículo que tienen. Escojan cualquiera que el tema les guste más, aunque no sea de su área, y escojan una de estas partes. Escojan la parte de la introducción, escojan la parte de la metodología o el marco teórico, y traten de identificar lo que yo con el ejemplo les he mostrado, ¿no? Y vamos a ser un poco críticos, porque a lo mejor esos autores han olvidado algo que debería ir y que no está. Y al final de ese caso práctico, me gustaría que haya unas 2 o 3 personas que lo pudiera explicar y decir, yo creo que este autor no ha considerado tal cosa, que falta esto. Seamos críticos, no automáticos, ¿vale? Doctora, una consultita. ¿En un artículo yo puedo consignar apéndices o agradecimientos? Sí. ¿En qué parte agradecimiento después de qué parte? Normalmente los agradecimientos, esto también depende de la revista. Hay revistas que te dicen que lo tienes que considerar al inicio del artículo
Normalmente después del abstract, algunos ponen el agradecimiento y otros artículos lo ponen antes de las referencias, agradecimientos. Si la investigación ha sido financiada, también lo puedes poner. Y dependiendo de la revista, pues lo pones adelante o lo pones al final. Eso lo encuentras en la guía de la revista donde pretendes publicar. Sí. ¿Alguna pregunta? Doctora, aquí tengo una duda. ¿Cuál es la comparación que puedo hacer entre una presentación y una introducción? A veces ahí tuve algunas dificultades. ¿Qué partes tiene, cuáles son los componentes de una presentación frente a una introducción? ¿O pueden en algún momento ser sucedáneos? Tienden a ser similares, es igual que el marco teórico. En el marco teórico normalmente solemos encontrar marco teórico, revisión de literatura, si es en inglés, theoretical framework, o estado del arte, pero en el fondo sabemos que es un marco teórico. Igual sucede con la introducción, algunos le dicen introducción, otros le pueden decir presentación, otros artículos no llevan nada, pero tú sabes que la primera parte es la introducción. Okay. Entonces, cada uno escoge lo que quiere hacer. ¿Quiere hacer el resumen? Pues analícenme críticamente el resumen. ¿Quieren hacer la metodología? Analícenme si la metodología, qué partes han encontrado de la metodología que yo he expuesto en el caso, en el artículo que ustedes tienen. O quieren escoger, qué sé yo, los resultados, digamos, ¿no? Esto que van a hacer es crítico y se llama text mining, porque ahora vamos a hacer un mining en el texto. Ok, tienen unos 10 minutos. Sí, dime. En la hipótesis, las redes personales del emprendedor proporcionan información externa. Esta es una hipótesis. ¿Sí? ¿Cómo lo plasmó estadísticamente, doctora, esto? Seguro que está en la metodología. Cuando te explican tus variables, porque las variables salen de las hipótesis, ¿no? Cuando te explican la variable dependiente, pues tú tienes que leer la hipótesis y te vas a la metodología, variable dependiente. Entonces ligas la metodología, ligas con esto y te das cuenta, la variable dependiente es esto y las independientes son estas. Una cosita, ¿esta es su investigación? ¿Ah? ¿Esta es su investigación? No. No, esta no es. Yo normalmente publico en inglés. Sí. ¿Cuál es su tema de tesis de doctorado? De doctorado es en emprendimiento. ¿Y desarrolló un instrumento? Y en este momento también en emprendimiento, solo que en la tesis de doctorado yo me enfoqué en el emprendimiento por inmigrantes en España. Y ahora estoy trabajando como investigadora y mi foco es el emprendimiento social. ¿El instrumento que utilizó para su investigación? Yo utilicé la base de datos GEM. ¿Base de datos GEM? GEM. Ya. O sea, sacó los datos de ahí. Sí, ya es una base institucional y con todos los respaldos para que no haya... Claro. ¿No? Claro. Ok. Sí. No entendí esto. Pero, por ejemplo, aquí yo puedo decir cuáles son las variables. Para que te ayude, te voy a dar una guía. Tú no entiendes la hipótesis, que muchas veces pasa. Ya lo tengo, ya lo tengo, las variables. Ya. ¿Para cuál ha sido ya. su hipótesis? Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya, lo voy a decir para todos si no me han entendido, ¿vale? Vale, para los que no han entendido qué es lo que van a hacer. Van a hacer lo que yo he hecho con esto. Ustedes van a escoger una parte del artículo. Puede ser el resumen, puede ser la introducción, puede ser la metodología o puede ser los resultados. ¿Y qué van a hacer?
van a identificar esas partes. Si por ejemplo alguien escoge la introducción del artículo, quiero que con el lapicero, con un lápiz o con colores, subrayen esas partes. Y críticamente después van a salir 3 personas aquí a decirme, este artículo tiene todas estas partes, ¿qué le falta? ¿No le ha faltado algo? ¿No le ha faltado nada? Si tú escoges la introducción, pues tendrías que hacer algo similar. Si escoges la introducción, pues igualmente, ¿no? Si encuentras todas estas partes que debe de estar en una introducción. ¿Ok? Hay gente que está participando por la web. ¿Qué te parece? Yo he compartido este artículo para que lo vean. ¿Qué te parece? Tú lo visualizas y usas uno para como ejemplo. ¿Se puede? Uno para como ejemplo en lo que estás diciendo. Sí. O sea, que lo haga yo. Uno como ejemplo, para que se guíen. Uno. O sea, me explico. Si se visualiza un ejemplo de uno, del título, del astro, de la introducción, o de las cosas, no sé, uno, y le dice, ve, por ejemplo, acá, falta esto, ya, ejemplo. Ya, lo que pasa es que yo no me he leído los artículos. Y me tendría que poner a leer ahí. Entonces, uno de los que digan. Sí, uno de los que digan. Y que se visualice. Sí. Ahí sí. Sí, ¿Te podemos, parece? podemos. Ya, para acá. Ya, ahí está. Lo que están haciendo se parece a análisis de contenido. Porque cuando hacemos análisis de contenido tenemos que leer críticamente, subrayar lo que nos interesa y lo que buscamos en el texto. En el resumen, ¿necesariamente tiene que estar presente la pregunta de investigación? Sí, porque ¿O solamente la pregunta... es suficiente el objetivo? Porque no, la pregunta o objetivo. Cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos, pero tiene que estar... No necesariamente las dos. Claro, no necesariamente las dos. Hay investigaciones que solamente te ponen preguntas de investigación y otras que solamente te ponen un objetivo. No las dos. ¿Ok? Pero esa es tu crítica, ¿eh? Claro. Porque si tú sales ahí, tú vas a decir, este artículo tiene objetivo, lo que tú has encontrado, y qué es lo que no tiene también, ¿no? ¿Ok? Estoy interesado en investigación de investigación. Sí, siga.
¿Dónde está? Sí, dime. Es con esto. Ya que ya me ubiqué. ¿Cómo? Es referido a esto. Sí. Y ya lo encontré en las partes. ¿Ya ¿Eso lo es que encontró? usted está buscando? Sí, o sea, ha escogido usted la introducción. Sí. Y ya encontró las partes. Sí. Sí, perfecto. Entonces ahora, cuando todos terminen, pues si usted quiere salir a presentar lo que ha encontrado y compartirlo con todos, y también lo que no ha encontrado. Porque pueden haber artículos, por ejemplo, que no te han puesto esto. No está bien claro. De acuerdo. ¿Ok? Bueno, hay algunos que ya han terminado. ¿Han terminado todos? Cinco minutitos más. Estoy viendo este artículo, Sí. ¿ves? Lo he encontrado todo, pero el marco teórico no necesariamente tiene que decir marco teórico, No. pero es la descripción de lo que es cada variable. No, de lo que es cada... Si describe cada variable, es la metodología, no es el marco teórico. Es el marco. Normalmente el punto 2 es el marco teórico y es lo que expliqué ayer, que los marcos teóricos llevan diferente nombre, llevan revisión de literatura, marco teórico o simplemente directamente le ponen el nombre de la teoría o del tema que están trabajando. Pero normalmente suele ser el punto 2, después de la introducción, normalmente. No tiene marco. De frente pasada a la hipótesis, desarrollando hipótesis, dice. ¿Y cuál es? El 1 es introducción. Ya. Acá está su astro, tiene todo, pero no le encuentro el marco teórico. Por eso digo, de repente es la descripción de cada variable. Sí. Lo ha incluido, ¿eh? ¿Ves? Ya. Sí, porque dentro del marco teórico es donde tú desarrollas las hipótesis. Y no le ha puesto marco teórico, sino le ha puesto desarrollando hipótesis, pero es el marco teórico. Presentando cada...
Es el marco teórico. Cada variable de Sí, su hipótesis, sí. ¿no? Ah, ya. Siempre es el 2. ¿Han terminado? ¿Sí? Vale, pues ahora, a ver, ¿quién quiere salir al frente? ¿Tú quieres hacer el resumen? ¿El resumen has hecho? No. Ya. Entonces, La introducción. Introducción yo también. introducción. Ya. Vamos a ver, El resumen. el resumen. Sí. A ver, nos va a decir qué es lo que ha encontrado y qué es lo que no ha encontrado, ¿ok? Pero resumido, por favor. Sí. Bien, bueno, en principio lo que encuentro en este resumen, el propósito de la investigación es el gap que ambos investigadores hallaron, ¿no? Porque hablan acerca de que nunca se describió los aportes que dan las redes y contactos personales al desarrollo de las nuevas empresas. Entonces ahí encuentro, o sea, un buen tema en principio. El gap. ¿No? Que marca ahí un poco. Y en esencia el resumen sí contiene, ¿no?, las partes que se han indicado, ¿no? En principio se hace una presentación, por ejemplo, a modo de introducción de lo que habla este texto, ¿no? Este trabajo. Estudiamos el papel de las redes personales del empresario como proveedoras de recursos valiosos y críticos para el desarrollo de las nuevas empresas. Claro, aquí lo tienen, es este, ¿no? Las dos primeras líneas, entonces es la breve introducción del tema, ¿no? Después. Hacen alusión un poco a lo que ellos han aportado, ¿no?, a propósito de crear una nueva línea de investigación. ¿Por qué? Porque señalan, ¿no?, precisamente el gap que existe, ¿no? Los trabajos existentes en la literatura no han abordado el estudio de las redes personales del empresario desde esta perspectiva, ¿no? Eso es importantísimo, porque ahí los autores ya están diciendo qué es lo que no se ha abordado, qué es lo que no se ha hecho en toda la literatura que ellos han encontrado o en estudios previos, y qué es lo que ellos van a hacer, cuál es la aportación de ellos. Perfecto, sigue. En cuanto a eso, ellos también hablan del aporte en cuanto a la línea de investigación. Esto puede dar, ¿no?, justamente nuestro estudio contribuye a desarrollar esta línea de investigación al considerar las redes personales. Entonces están adelantando también un poco qué es lo que podemos ver en el desarrollo de esta investigación. Sí, como ustedes ven, hay que ser hábiles, críticos, y hay que tener estrategia, porque aquí hay palabras clave que normalmente a los editores de las revistas les gusta muchísimo, y son: no se ha abordado, contribuye, nuestro estudio contribuye. ¿En qué contribuye? Al avance del conocimiento, en esta área de conocimiento, ¿ok? Doctora, una consultita ahí antes de que pase al profe. Los documentos, los artículos, ¿se escriben en primera persona o en tercera persona? Mira, yo he encontrado una diversidad. Sí, pues una contradicción. El pasado está bien, yo he redactado resumen pasado. Pero yo veo nuestro, ¿es factible o solamente el estudio? No, nuestro está bien, nuestro, porque seguramente son 2 o 3 autores, ¿no? 2 autores. Entonces, nuestro está permitido, las revistas lo permiten, pero hay revistas que no te lo permiten. He encontrado artículos de un solo autor y que a veces lo habla todo en primera persona. Dice: yo he identificado, yo he hecho, yo esto, y las revistas lo permiten, pero otras no. O sea que depende de la revista a donde ustedes van a enviar su artículo. ¿Ok? Continúa, por favor. Bien. Sí se muestra, por ejemplo, lo que se ha hecho y cómo, ¿no? Y justamente ahí concretamente ya va, ¿no? Justamente aquí siguen describiendo qué es lo que han encontrado, pero van directamente, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Concretamente se evalúan 2 proposiciones centrales, ¿no? La proclama de la existencia de una relación entre las redes personales y la orientación emprendedora a través de la información proporcionada por estas redes, y lo que propone una relación directa en ambas variables. Adicionalmente, también algo extra, ¿no?, que han encontrado en relación al estudio, ¿no? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Y pasan a esta parte, ¿no?, en donde ya señalan un poco los resultados.
¿no? Los resultados Sí. obtenidos a partir de nuestro estudio empírico permiten corroborar un efecto indirecto a través de la información, pero no el directo. Ajá. ¿no? Sin embargo, también dan un aporte acerca de qué más, ¿no? También se confirman, ¿no? Sí. Las relaciones establecidas con el crecimiento. Claro, esa es parte de los resultados. De los resultados. ¿Qué más? En esencia, eso es lo que he podido encontrar en este ejercicio, ¿no? El tema Ya, de- pero falta algo más. Sé crítico. Porque solo se ha quedado en resultados. ¿Qué? No ha añadido qué pueden hacer, qué lo que hablaba. Las futuras líneas de investigación, las implicaciones del estudio. Contrastándolo, por ejemplo, con lo otro, en el caso del artículo que también nos brindó a propósito de la investigación que realizó sobre los inmigrantes, emprendedores, por ejemplo, yo vi que de algún modo había datos más cuantitativos que se presentaban en el resumen, como por ejemplo, se han revisado 45 estudios, etcétera. Entonces, como que vi que de repente podrían también ellos precisar qué más se ha hecho, dónde se ha hecho, o sea, como que estaba faltando un poco más de información ahí, en ese sentido, ¿no? De precisar algunos datos, quizás un poco más precisos. Claro, eso es lo que se quiere. El investigador es una persona crítica, sobre todo. No solamente se van a venir aquí a presentar lo que ustedes han encontrado, sino también lo que no han encontrado y además su opinión personal. Creo que esto podría ser así, creo que esto podría ser de otra forma. ¿Ok? Para finalizar, a propósito de eso, o sea, siento que se puede redactar más sencillo y más directo, ¿no? O sea, siento que es redundante en algunos temas, que puede ir más directo al grano y tratar de ser preciso en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién quiere pasar al frente? Introducción. Vamos con la introducción. Bien, yo he analizado la introducción del mismo artículo que comentó el profesor que ha salido antes que yo. Y bien, he encontrado yo todas las partes, sí, de lo que es una introducción. Pero desde mi punto de vista, el preámbulo que nos presentan es un tanto extenso y nosotros hemos podido ver que esta tiene que ser una pequeña introducción sobre la temática y su relevancia. Yo considero que esto puede todavía ser un poco más conciso, ya que en la última, no sé si me pueden seguir, por las últimas líneas dice concluyendo. Entonces yo creo que esto se podría utilizar antes de estar explicando todas la parte final del primer párrafo y la primera parte, ¿no?, del segundo párrafo. Pero sin embargo está correcta este preámbulo porque te presenta cuál es la realidad de las empresas, ya que, como se ha mencionado, es una nueva línea de investigación, entonces no han sido consideradas dentro de las literaturas ciertos puntos, ¿no? A continuación tengo la justificación. Yo me guío mucho para poder encontrar estas partes por cómo inicia la frase. Aquí dice, este trabajo pretende atender a esta demanda científica. Entonces, de esta forma está señalándonos cómo está justificando el por qué desarrolla esta investigación. Entonces, esto a mí me ha permitido darme cuenta que aquí tenemos la justificación, ¿no? Aquí nos presenta cómo se va a contribuir a esta generación y que es capaz de proporcionar ventajas competitivas sostenibles a largo plazo en las nuevas empresas, ¿no? Estamos por aquí. Posterior a ello, tenemos otra frase que dice, con el fin de avanzar en la literatura. Eso, con el fin de avanzar. El objetivo del trabajo es suficiente para darnos cuenta que en esta parte tenemos las preguntas de investigación u objetivos general y específicos. ¿Cómo se contribuye al conocimiento a desarrollar estas preguntas de investigación? Mediante esto yo me doy cuenta que este trabajo quiere contribuir y tiene cierto objetivo y lo podemos notar en este texto, ¿verdad? Sin embargo, falta un poco de cuestionarse, ¿no?
y de presentar cómo lo va a realizar. Esta es la parte de preguntas de investigación. A continuación, tienen que presentarse algunas consideraciones específicas. Como veníamos observando en el resumen, sí se presentó que se restringe o que no se ha abarcado esta investigación, ¿no? Te dice qué es lo que no se va a hacer y qué es lo que sí se va a hacer. Sin embargo, de repente hay algunos que han hecho la misma introducción, yo no lo he encontrado. No menciona las restricciones que se tienen, sí menciona algunas consideraciones, pero no menciona qué es lo que no se va a hacer. Entonces, desde mi punto de vista, es lo que le falta a este texto de introducción. Ok. A ver, un momento. No siempre todos los artículos tienen que tener restricciones. A lo mejor no tiene ninguna restricción. Por eso le digo, en el resumen sí se presenta la restricción. Ah, se presenta. Claro, hace un momento el profesor lo resaltó, dentro del resumen del texto se presenta como no han abordado el estudio de... No, pero esa no es una restricción del estudio. Ese es el gap que ellos encuentran para justificar el estudio, que es otra cosa. Ah, ok. ¿Ok? Ah, está bien, buen punto. Pero de todas formas, como se mencionaba acá, que tienes que poner también criterios. Las restricciones a que se refiere dentro de la introducción es, por ejemplo, si yo realizo un estudio y digo, no he considerado los artículos que están en otros idiomas para este estudio. Esa es una restricción. La que mencionó el profesor es el gap, es la oportunidad de decir esta investigación vale. Como no lo han hecho, como no lo han abordado, lo estoy haciendo yo. Ah, perfecto. Como ¿Okay? me centré en la introducción. Okay. Que no le... Ok, perfecto. Muchas gracias por el aporte. De todas formas, como les decía, yo no le encontré a esta introducción restricciones, pero sí consideraciones específicas, ¿no? Además, es una palabra que también nos señala que se está pasando a otra parte de la introducción, y esta es cómo se va a desarrollar las preguntas de investigación. Sin embargo, leí un poquito sí en la parte siguiente de la metodología que mencionan que van a coger redes, por aquí lo resalté. La metodología que ellos emplean es recoger datos de nuevas empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana. No lo encuentro mencionada en la introducción, no, pero sí mencionan que van a contribuir, pero no menciona la metodología. O sea, te menciona que tiene una variable independiente, sí, pero no la metodología que se empleó. Y finalmente, pues, por lo tanto, este trabajo, el trabajo, más abajo tenemos otro inicio de frase que dice, el trabajo se inicia desarrollando, esta parte ya es la última parte de una introducción, pues te empieza a explicar cómo es que vas a desarrollar tu artículo, cómo está distribuido. Entonces te dice, en la primera parte tenemos el marco teórico y continúa, suficiente información como para darnos cuenta que ya es la última parte de una introducción, ¿no? Es cómo se ha organizado el artículo y te describe, ¿no?, la estructura. Perfecto. Ese es gracias. Muchas gracias. Sí. Solamente complementando. Sí. Sí, porque está muy bien. Tú también has hecho introducción, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, claro. Siempre y cuando sea algo que ella obviado. Solamente complementando, ¿no? Sí. Está clarísimo ahí el objetivo, ¿no? Dice, así pues, el objetivo de este trabajo es concreto. Analizar los factores del entorno que influyen en la probabilidad de que las mujeres sean emprendedoras en ese ámbito concreto, ¿no? Algo más. Cuando dice acá, ¿cómo contribuye al conocimiento? Ahí lo dices. Así, además, los resultados de este estudio pueden ayudar al
al diseño, es su contribución, al diseño de políticas gubernamentales, esa es su contribución. Es su contribución. Claro, va a realizar, a diseñar políticas gubernamentales destinadas a potenciar la creación de las empresas. Claro, sin embargo, para mí eso sería una crítica, porque el autor pone, este estudio contribuye al diseño de políticas, y no lo pone, claro, y no lo liga al final, cuando al final tendría que ir las implicaciones. Claro, y estas son las que se ha destacado. Perfecto, perfecto. Esto es crítico, ¿eh? Esto es crítico porque analizas el texto y te das cuenta que está en la introducción, pero que el autor lo ha obviado en las conclusiones. Y lo que les dije yo es que tenían que ligar la introducción, el resumen, la introducción, la metodología, el marco teórico, los resultados y las implicaciones, tiene que tener un hilo conductor. ¿Ok? Entonces aquí en este artículo lo pone al inicio, pero no lo pone al final. Y tendría que ponerlo al final e incluso ampliarlo más. ¿De qué forma podría modificar las políticas de gobierno con respecto al emprendimiento de la mujer? De repente acá no lo encontré bien, no lo veo tan claro la justificación. No lo veo tan claro eso, ¿no? Y eso sería la otra parte que también estoy observando. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Volviendo al artículo de la importancia de las relaciones del network que se tiene que tener para crecer como empresa, yo considero que acá se ha duplicado el tema de la justificación, porque acá en esta parte no explican cuáles son las variables de la investigación netamente de este proyecto, sino confirman, ¿no? Es decir, consideran a la OE como una variable independiente, otras investigaciones. Entonces acá están dos veces explicando, justificando la investigación, pero no determinan cuáles son las variables de esta investigación. Perdón, claro. Todo mi aporte es que no se está hablando de variables, es solamente una en general, es descriptiva. No, es que estamos en distintos artículos. Ah, ajá. Entonces, como decía, volví al artículo. Tú estás en este, de las redes. En las redes personales. Es el mismo, ¿no? El profesor hizo el de la mujer. Las mujeres. Ah. Yo sí hice el de Ajá, justamente, yo estoy dando aporte al rendidor. Ah, perfecto. Entonces considero que ahí sobre todo se ha vuelto a dar en 2 párrafos justificación del porqué. Entonces ahí, mientras estamos siguiendo el hilo, acá otra vez volvemos a lo mismo. Yeah. Y sí, también coincido con Midori de que se necesita más fuerza en el tema de la técnica y la metodología planteada para su investigación. Sí, sí, puede ser una crítica, es tu punto de vista como investigadora, porque eso suele suceder. A veces cuando no tenemos una estructura de la introducción, de qué partes tienen que ir en la introducción, solemos duplicar y volvemos a repetir lo que ya hemos dicho anteriormente en el siguiente párrafo y en el siguiente párrafo. Y eso es una crítica, pues es una crítica constructiva, ¿no? Sí. Solo para hacer mención a la parte metodológica, en la parte metodológica hace mención a iniciales, por ejemplo, como Harvard y Princeton. Disculpe, profesor, ¿usted va a hacer la metodología? Sí, es una revisión. Sí, entonces venga aquí adelante y comparta con todos. Si va a hacer la metodología, ¿de qué artículo va a hacer la metodología? De este mismo. Ok. Bueno, revisando la metodología, he encontrado términos como, por ejemplo, ARDA y DIRCE, que considero que se deberían especificar en qué consisten. Lo dice, la elección de la empresa se hizo a partir de la base de datos de ARDA y de la base de datos de DIRCE, del INI, ¿no? Para la comunidad valenciana, pero entiendo que un artículo es para todos, ¿no? Quien sea que lo lee lo puede entender. Y ahora lo que está faltando acá es un cuadro de datos. Si bien es cierto, nos indican que ha hecho una selección de 500 empresas y finalmente han utilizado 14 empresas, entonces no hacen una medición de estas 14 empresas. Ahora, respecto a la medición de las variables utilizadas, las variables sí las indican, ¿no? Dice redes personales, orientación emprendedora, información de las redes personales, crecimiento. Sin embargo, no definen cuál de ellas es la variable dependiente o variable de control, ¿no? Y finalmente, no vemos lo que es el modelo econométrico al que han llegado, ¿no?
Esta es una muy buena crítica, porque cuando nosotros hacemos un estudio y utilizamos datos de instituciones, como en este caso de DIRSE y de la Comunidad Valenciana, porque es un artículo de España, nosotros tenemos que describir la base de datos un poquito, aunque sea, porque como dice el profesor, no escribimos para nosotros, porque nosotros a veces escribimos pensando que lo entendemos, pero no pensamos en que los demás no lo van a entender. Entonces, lo que tenían que haber hecho los autores es describir qué es DIRSE, y qué datos contiene, y quién ha recogido los datos, cuándo ha sido recogido, y además de qué años son los datos, y todos esos pequeños detalles. Es una crítica muy buena, es una observación muy buena. Luego, bueno, y las otras también, porque debía de haber una especificación de decir, esta es la variable dependiente y estas son mis variables independientes, ¿no? Y así los lectores pueden entender mejor, pueden comprender mejor. Muy bien. Muchas gracias.